Un poco la idea de esta clase, que tiene dos partes, es hablar primero un poco de cómo se generan las neoplasias, cómo nacen o cómo comienzan los tumores, y luego no solamente entender cómo es el origen, sino también cómo poder abordarlo. Independientemente de que la promoción de son casi 300 personas salga un número de oncólogos X, la oncología hoy en día se ha convertido en una especialidad transversal absolutamente para todas las demás especialidades. Porque hoy en día la oncología está vinculada con neumología, con nefro, con uro, con diversas patologías. Entonces tenemos que tener los conceptos no solamente de cómo llegar al diagnóstico, sino también cómo se quiere llegar a la función de diagnóstico. Me pego más a la laptop. Ya, para que se ok. Ya lo voy a hacer por aquí. Ya, listo. Entonces, como les decía, la idea de esta presentación es primero llegar a entender cómo se originan y cómo nacen las neoplasias, y en segundo lugar, cómo puedo abordar, cómo puedo llegar a entender cuando me dicen un diagnóstico de cáncer, cómo lo puedo estadiar, grabar y medir. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les decía, mi nombre es Juan Carlos Mamés, soy oncólogo médico, soy el jefe de oncología del Hospital Loaiza y ex jefe de la Clínica San Felipe de Oncología también. No funciona el nombre. Bueno, esa es la agenda un poco que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las características de la célula tumoral, cómo es el ataque, la forma de ataque que tiene el tema oncológico, las consecuencias que genera en nuestro organismo, y vamos a hablar finalmente de los grados o de los estadios. ¿Okay? Y dejaremos algunos mensajes finales. Bueno, primero, ¿qué es el cáncer? Tenemos que entender que el cáncer es una consecuencia, es una serie de efectos que van a redundar y van a terminar finalmente en que una célula normal del cuerpo, por diversos factores, muta. Nosotros entendemos que las células, todas en nuestro cuerpo tienen un núcleo. En el núcleo tenemos todo lo que es la parte fundamental de la célula y tenemos lo que es el ADN. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre directamente cuando tenemos una célula tumoral o tenemos cómo termina el tema oncológico? Es que el ADN de una célula tumoral, por X motivo que vamos a analizar, muta y cambia las reglas de juego, cambia las indicaciones. Una célula sabemos que tiene un patrón y un parámetro de indicaciones que van desde cuando nace, qué función realiza y cuándo fallece. Los hematíes sabemos que duran 120 días, las células de la piel tienen un tiempo establecido, células del tracto digestivo 7 días. Entonces cada una tiene un tiempo establecido que está dirigido por el ADN. Este ADN es muy frágil y por diversas noxas internas y externas, la mayoría, cambia. Y el regla de juego, ¿qué es lo primero que hace? Que la célula tumoral, el primer cambio que va a ocurrir es que no se muere. Le dice directamente en el genoma, le dice no te mueras, y se perpetúa. Y segunda característica, no va a respetar los espacios. Esas son las características de una célula maligna. No tiene apoptosis, genera invasión tisular, es decir, no respeta los espacios adecuadamente. Luego va a tener una replicación continua y no va a cumplir absolutamente ninguna función más allá que estorbar. De hecho, les adelanto un concepto. ¿Cómo mata el cáncer? El cáncer mata por insuficiencia de órgano vital. Si una patología oncológica hace metástasis a nivel de hígado, que es su órgano vital, va a generar y va a terminar generando una insuficiencia hepática que va a ser la causa final de muerte, que puede asociarse o no de un tema infeccioso. ¿Correcto? Entonces, esas son las características de una célula maligna. Claramente, sabemos de que no respeta, no se muere y además tiene esas características. Y sobre todo, la diferencia con un tejido normal es que tiene toda una secuencia. Primero va a ocurrir efectos previos a la aparición de la neoplasia, que los vamos a ver, y todo ese proceso se llama carcinogénesis. Ahí, ya, listo, me voy a poner aquí. Sí, ponga. Ya, listo, aquí. Ya, listo. Ya vamos, ya, ok. Y la pantalla, ya, después nos pasó las gafas, ok. Ya, bueno, me voy a poner por acá. Está retadora la casa, pero está bien chévere. Bueno, sorry si lo está tomando. Como les decía, voy a cerrar un poquito la cortina para que se vea todo el proceso. Bueno, entonces, como les decía, básicamente tiene todas esas características de la célula tumoral
y lo que va a ocurrir es que todo este proceso de cambio se denomina carcinogénesis. Como decía, no ocurre ninguna función. Entonces, las etapas de la carcinogénesis están puestas aquí, son 4 pasos fundamentales. Primero es el proceso de iniciación. ¿Cómo ocurre? Que tengo una célula normal y ocurre la exposición a un carcinógeno. La carcinogénesis va a estar relacionada a salud a lo que se llama un carcinógeno, que puede ser interno o puede ser externo. Normalmente son carcinógenos externos. Ejemplos de carcinógenos externos: tabaco, alcohol, sobrepeso. Todas estas características van a generar daño en las células y este daño se va a impactar directamente en el núcleo, en el ADN, y genera todo un cambio del patrón de las reglas de juego de esa célula. Este cambio genético va a hacer que la célula normal empiece a tener ya algún tipo de cambio y este proceso pasa de iniciación a promoción. Es decir, empieza a multiplicarse esta falla y heredarse en las células hijas. Este proceso empieza a multiplicarse y ya se genera el proceso de transformación, porque de esta multiplicación ya este cambio genético se hace más sostenible y genera ya la célula maligna con las características que previamente les he mostrado. Esto finalmente va a desencadenar en un tumor maligno que se llama la progresión. Estas 4 etapas: iniciación, promoción, transformación y progresión, son las etapas de la carcinogénesis. Este proceso en algunas neoplasias puede durar 5, 10 años inclusive, y lo interesante es que podemos rastrearlo y traquearlo. Por ejemplo, esta parte por ahora no, pero cuando ya tengo yo un proceso de transformación y de progresión, un ejemplo claro del rastreo o del traqueo que lo puedo ir viendo y analizando etapa por etapa es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino sabemos muy vinculado a lo que es el papilomavirus o el polizomo papilomavirus. Cuando el virus ingresa a las células del epitelio de la zona sexual, este virus genera cambios y desde que inicia y se ingresa el virus en ese tejido hasta que finalmente se desarrolla una neoplasia puede pasar 10 años y es ahí donde uno puede tener las oportunidades para hacer los chequeos ginecológicos y realizarlo, sea por la citología en su papá Nicolau o si no por el test de Copas. Dicho esto, esta etapa que hemos visto en fácil, esta es la diapositiva fácil. Esta es digamos, la diapositiva más compleja, en la cual vemos que todos los procesos ya mencionados, hay cambios en el ADN, falla en el ADN, obviamente yo tengo procesos internos de seguridad, como todo en la vida, que se van a activar o no se van a activar en función a ese tipo de situaciones. No se activan los genes supresores, que nosotros vamos a hablar de ello, finalmente se genera progresión y la neoplasia maligna aparece en este momento. Entonces, ya hemos hablado de las características de la célula tumoral y sobre todo cómo es el proceso que inicia de esta mutación de una célula normal hasta que finalmente desencadena por diversas causas en un tema de una célula tumoral. Formas de ataque. Esto es, de hecho, fue un paper que les adjuntamos ayer. Y es un paper súper interesante porque tiene diversas etapas. Este es una colección, se podría decir, de artículos que se empieza en el año 2000 y cada 10 años se van haciendo. Tuvieron uno en el año 2000, otro en el año 2011, que fue el que adjuntamos, y hay uno del año 2022. ¿Cuál es la característica? Ustedes obviamente hablan inglés. ¿Quién puede decir la traducción de Hallmark? ¿Hallmark? ¿Alguien levanta la mano, por favor, que se escucha un ruido? Hallmark. Dime. Características distintivas, es como el santo y seña, lo que te hace la característica principal. Entonces el hallmark, o los antiguos se llaman hallmarks o cáncer, son las características innatas o propias del cáncer. Y esto, si bien ese tú lo ves así, parece una rueda del zodiaco, no lo es. Y esto de aquí nos da cada una de las características de la célula tumoral, la cual en cada una de estas colecciones de artículos se han ido añadiendo. Empezaron 106, luego sumaron y finalmente ahora tenemos 14. ¿Ok? Y podemos ver desde que se evade la parte de las supresiones, hay también un rol con lo que es la epigenética, el tema de que evade el sistema inmune, la inmortalidad por la no apoptosis, la promoción de inflamación, vinculado también a todo lo que es el microbioma, el cual ahora está teniendo un rol mucho más importante, la activación de lo que es invasión a distancia o metástasis, la generación de neovasos, que finalmente el cáncer cuando aparece, y lo vamos a ver más adelante, tiene que generar, así como cuando vino
Pizarro en su momento y generó Lima porque tenía un río cerca y tenías todas unas murallas. Bueno, el cáncer cuando nace tiene que ubicarse, tiene que generar una alimentación y genera neovasos, que son variaciones de vasos sanguíneos de troncos normales para poder obviamente nutrirse, porque si no, no puede generar ningún tipo de desarrollo. Como pueden ver aquí, estos son los neovasos. Luego, las células senescentes, porque muchas veces en los procesos de metástasis hay neoplasias que regresan 10 y 15 años después. ¿Por qué? Porque las células tumorales se quedan en estado de hibernación. Eso lo conversaremos más adelante. Obviamente la inestabilidad del genoma, la resistencia de las células a la respuesta celular, el desregulamiento de lo que es el metabolismo y finalmente todo el tema de la proliferación. Todas esas son las características que hacen, que están explicadas a detalle en el paper, que hacen que la célula tumoral la podamos entender. Hemos en los últimos 20 o 25 años tenido el mayor avance en la oncología, en lo que es la historia de la humanidad, logrando incluso curar ya cánceres, repito, curar, y en muchos casos, si no se puede curar, controlar y cronificar la enfermedad. Bueno, las formas, como mencionamos, también hay formas y mecanismos de ataque, pero también uno puede evadir el tema de la supresión. Tenemos genes supresores, tenemos genes secundarios. Quiere decir que durante todo este proceso se van a activar o no algunos genes, como puede ser el gen BRCA1, 2, el P53, el PTEN, que nos van a permitir hacer que esto se suprima todo, porque también se va a activar en este proceso de mutación o de carcinogénesis genes proto-oncogénicos, así que favorecedores, pero también vamos a defendernos con supresores. ¿Qué pasa? Que en este equilibrio que está ocurriendo actualmente, o sea, ahora mismo nosotros estamos generando alguna célula tumoral. ¿Qué pasa? Que nuestros genes supresores se activan y generan obviamente una respuesta para evitar que esas células tumorales proliferen. Pero eso está ocurriendo. Cuando este equilibrio se desregula es cuando ocurre todo el fenómeno de la carcinogénesis. ¿Ok? Importante entender que, y lo hemos mencionado, es que actualmente el cáncer sabemos que, si bien es cierto que nosotros tenemos células de defensa que identifican esas células aberrantes y las pueden llegar a matar y lo hacen, hay algunas veces que las células tumorales han aprendido a generar mecanismos de elusión y evaden al sistema inmune. ¿Cómo así? Sencillo. Esta es la célula T, obviamente que es el general absolutamente de todo lo que es nuestro mecanismo de defensa, el linfocito T. Y lo que ocurre es que el linfocito T tiene activadores y tiene frenos. ¿Qué ocurre cuando el linfocito T no está frenado? ¿Qué tipo de patologías se pueden desencadenar si yo no tengo los linfocitos T o mi sistema inmune frenado? ¿Quién me dice? Chicos, por favor, levantemos la mano aquí. Es un lugar en el cual uno puede equivocarse, puede decir lo que quiera. Ya nadie va. Eres todo, no es escuchamos y juzgamos, sino escuchamos y escuchamos. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice qué patología se puede tener? Enfermedades autoinmunes, tal cual. Lupus, artritis reumatoide, porque el sistema inmune está absolutamente desenvuelto, está absolutamente sin freno. Y esto es lo que se genera cuando tenemos enfermedades autoinmunes. Pero normalmente está en un equilibrio entre el acelerador y lo que es el freno. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando la célula tumoral evade ese sistema? Es muy sencillo. La célula T tiene un mecanismo para poder reconocer a cualquier tipo de célula, en general cualquier tipo de nox. Se acerca, se aproxima y primero establece un vínculo. Es el receptor de la tele, como pueden ver, es el receptor de la célula T. Primero agarra lo que quiere analizar. Pero inmediatamente después de agarrarlo, por así decirlo, o sujetarlo, emite ya el siguiente ligando, el siguiente receptor, que es lo que se llama el PD1. Las siglas son muy claras. PD1 son las siglas de Program Death 1. O sea, es un ligando para matar. O sea, si yo te hago el segundo saludo, como te mandas a un amigo, hola, ¿qué tal? Lo agarras y luego recién ahí le das la mano. Si en ese segundo saludo no te lo responde de la manera adecuada, mata. Es así de fácil, mata. ¿Ok? Entonces, bueno, si tienen amigos tóxicos, eso es otra cosa. Pero si tienen un actúa así, pero es primero ejecuto un acercamiento y luego ofrezco un primer saludo, un segundo saludo. Si no me respondes, te mato. ¿Qué le ocurre? Que la célula tumoral, recordemos, era una célula buena inicialmente, ¿sí? Entonces sabe reconocer lo que es el saludo y lo contesta de vuelta. Es el Program Death Ligand o ligando número 1. Entonces, cuando se establece esa segunda saludo, entonces el mecanismo de defensa entiende que está hablando con alguien que es conocido del cuerpo y se va. Eso es lo que es el tumor.
establece mecanismos de ligandos aberrantes para poder responder el saludo y evitar la muerte. Porque si no, claramente sabemos de que sería destruida. ¿Qué hacemos hoy en día? Les adelanto un concepto. Tenemos el tema de la inmunoterapia, que es una de las herramientas actuales, también que se suman a las clásicas de la oncología de tratamiento. ¿Y qué es lo que hacen? Es simplemente, a mí me dan cuenta, y eso lo bloquea. Bloquea el saludo, entonces, al bloquear el segundo saludo, claramente va a matar. La mejor manera y la más natural de poder atacar el cáncer hoy en día no es ni con el muérdago ni con las plantas, es con las células de defensa de nuestro cuerpo. Y por medio de estos medicamentos que bloquean o hacen que el linfocito T no reconozca la célula tumoral y directamente actúe y haga una muerte programada directamente sobre el tema de la célula tumoral. Bueno, dicho esto, en el proceso hemos hablado también de unas características del proceso de metástasis. El proceso de metástasis es muy sencillo. Más allá de que obviamente en el proceso se generan una serie de cambios a nivel del endotelio, a nivel de todo lo que es el ecosistema tumoral. ¿Qué nos ocurre? Simplemente que hemos hablado que se genera un ecosistema en la célula tumoral, creo que está por aquí. Aquí lo vamos a poder ver mejor. Nosotros tenemos un ecosistema en el cual se desarrollan las células tumorales y hemos hablado que directamente siempre van a estar cercanos a un vaso sanguíneo o se generan propios vasos sanguíneos, ¿sí? Bien. Lo que va a ocurrir es que como siguen creciendo y no respetan los espacios y van a seguir colonizando lo que son espacios tisulares, van a llegar a invadir algún vaso principal o alguna vénula o alguna arteriola de mayor calibre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al poder penetrarlo, la célula tumoral entra al torrente sanguíneo y está ¡bum! A 100 por hora y es como que directamente, haciendo un paralelo, como que se mete, no sé, a la vía del metropolitano y se mete ahí y termina de Barranco, termina en el centro de Lima. No sabe cómo, pero termina ahí. Es lo que ocurre directamente con la célula tumoral. Entra a lo que es el torrente sanguíneo y se convierte en el origen de la metástasis, que ¿cómo se llama eso? Una célula tumoral circulante. Las células tumorales circulantes son las que generan que una neoplasia vaya del punto A al punto B. De la mama, originalmente se puede ir al hígado, de la mama se vaya al hueso, de la mama se vaya al cerebro. Porque esos tres lugares son los principales para generar metástasis. ¿Alguien puede dar una hipótesis de por qué esos tres lugares son los principales para hacer metástasis? Pulmones también es otro de ellos. ¿Por qué? ¿Perdona? No tanto. Otro argumento. Va por ahí. ¿Alguien que pueda precisar un poco mejor el concepto? Les explico. Dime. Correcto, va de la mano los conceptos. El grupo justamente está por la irrigación. Sabemos que el cerebro, pulmones y sobre todo lo que es el tema de hígado son órganos muy vascularizados y tienen una muy fina capa de arteriolas y de vénulas, porque se desarrolla todo lo que es el proceso de respiración a nivel del pulmón, hígado, ni qué decir. Entonces, ¿qué nos ocurre? La célula tumoral va a llegar a un momento en el cual se va a quedar incrustada y no va a poder avanzar. Y en ese momento donde quede incrustada, empieza a proliferar. ¿Cuáles son los lugares más fáciles? Pulmón, hígado, cerebro y también el hueso. Ese es por eso que nosotros son los principales lugares de metástasis que tenemos, son los mencionados por la gran cantidad de irrigación que se tiene y porque terminan en arteriolas y vénulas en las cuales ahí mismo genera todo el proceso oncológico. ¿Ok? Entonces, lo mismo de la angiogénesis es cómo van desarrollando y cómo van jalando o atrayendo lo que es la generación de vasos sanguíneos aberrantes para justamente después penetrarlos y para luego irse del punto A al punto B a distancia generando la metástasis por medio de las células tumorales circulantes. Eso es más o menos el gráfico que les mencionaba, ¿no? O sea, nosotros tenemos todo lo que es un microambiente tumoral, un ecosistema tumoral en el cual no solamente está la célula tumoral aislada, no, sino que se interactúa con todo lo que son los vasos sanguíneos y una serie de parámetros o inclusive de barreras, porque generan por medio de fibroblastos, generan como una especie de barrera o de muro de contención para evitar que puedan penetrarse. Entonces, es muy inteligente el cáncer porque no actúa solamente de forma aislada, sino genera y se genera el mismo todo un ecosistema para poder persistir y para poder ampliar. Dicho esto, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que es la afectación de los tumores? Ya lo hemos más o menos mencionado, pero lo principalmente, ¿no?
el artículo aquí es muy claro en lo que dice, ¿no? ¿Por qué los pacientes oncológicos mueren? Bueno, básicamente ya les dije que es por insuficiencia de órgano, una de las principales características. Tengo un hígado sano y luego del daño termina finalmente siendo un hígado absoluta y totalmente insuficiente, claramente. Pero también porque hemos hablado por infecciones. Todo este proceso hace que un paciente oncológico tenga casi como un parásito interno y por eso pierde peso, por eso es más propenso a infecciones, por eso obviamente el paciente termina con baja energía y termina postrado, porque le absorbe absolutamente todo el proceso energético del tumor por lo que estamos mencionando, porque encima es catabólico. ¿Qué les ocurre? Nuestras células del cuerpo tienen, sabemos, un tiempo de vida, un ritmo, pero las células tumorales están duplicándose y triplicándose continuamente, generando obviamente eso un impacto a nivel de todo lo que es nuestro organismo. Despostración, caquexia, trombosis, fallo renal, trastornos cardíacos y insuficiencia orgánica. Ahora mismo, por ejemplo, en la clínica tengo un paciente de 50 años con un diagnóstico de colangiocarcinoma, que es un tumor de los canalículos biliares, estadio 4, porque ya afectó no solamente el órgano, sino también afectó el peritoneo, a generar carcinomatosis peritoneal, tiene ascitis, pero sobre todo lo que está ocurriendo es que se trata de fallo hepático, porque sus transaminases están subiendo de 100, 300, 500, las bilirrubinas también que están alrededor de 10, pero hay un factor específico que me habla de insuficiencia de órganos, sobre todo insuficiencia hepática. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es el parámetro laboratorial que yo pido y digo, este paciente está entrando en fallo hepático? No. Eso puede subir y en hepatitis puede estar alrededor de 1000. Pero hay otro parámetro que tú pides y que te va a decir si está, ya le voy a dar el truco, ¿ya? Si está prolongado, entonces obviamente puede estar diciendo que el TP, el tiempo de prolongada o el INR. Cuando el PT o TP está prolongado, ya me indica que hay fallo hepático. ¿Ok? Entonces siempre esa es una manera de discriminar y ese paciente ya empezó a tener esa consecuencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este paciente va a fallecer a consecuencia de un fallo hepático. ¿Por qué? Por un tumor vinculado a esa zona. Entonces, es la primera acción que va a ocurrir, o la primera causa de muerte es justamente la insuficiencia del órgano en cuestión. Y todo eso viene, el paciente viene ya postrado, caquético, está con trastornos hidroelectrolíticos, ya generó unas trombosis muy importantes y ahora mismo ¿saben cuál es el problema? Ya dejó de orinar. Entonces ya hay fallo renal y se está generando un síndrome hepatorenal. Entonces, todas estas son las consecuencias de las cuales el cáncer son los mecanismos que nos va a matar, que no lo hace de forma directa, lo hace de forma indirecta, ¿verdad? Él llega a la gente porque, bueno, fuera que te mate pam pum, ¿no? Pero no. Esto toma el tiempo para poder hacerlo y lo va haciendo poco a poco. Pero, hoy en día, al entender mejor el proceso de desarrollo del cáncer, tenemos muchas mejores herramientas para poder controlarlo e inclusive en muchos casos curarlo. Bueno, dicho esto de aquí, entonces lo que ocurre directamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos y sabemos y pensamos de que nuestro cuerpo no identifica y piensa que siempre actúa bien, ¿no? Pero el cáncer directamente, ¡pum!, come y sigue avanzando, come y come. Dicho esto, perdón, vamos a empezar aquí. Bueno, entonces, viendo también cómo puedo seguir avanzando con este proceso, ¿me escuchan bien, no? En el otro celular también me escuchan bien. Quiero. A ver, pregunta si me escuchan bien en el otro lado. ¿Sí? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o pregunta, por favor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime. Cuando estaba hablando de los órganos afectados por la enfermedad, terminó no influir porque también están perdidos. Es una muy buena pregunta. Mira, los riñones normalmente no se afectan de la forma tumoral y es por un tema directamente de la característica de la nefrona, todo de la histiogénesis del tumor, pero el órgano per se, ¿ok? Y como siempre directamente está también en excreción, entonces la nefrona es un mecanismo de protección que no permite, porque uno pensaría también que el riñón es uno de los órganos más perfundidos, pero directamente como tiene una función, entonces no tiene mayor consecuencia. Ojo, es diferente cuando se genera un cáncer renal per se. Un cáncer renal per se es muy agresivo y de hecho el tratamiento para un cáncer renal no se basa en quimioterapia, se basa en tratamientos anti-angiogénesis.
es decir, antivasos sanguíneos, porque justamente se generan tumores muy vinculados a ese punto. ¿Sí? Ok. Ya, ya, ok. Tengo el pasador, que no sé por qué no estaba pasando. Sí, pasador. Ya, bueno, vamos a ponernos aquí. Ya, bien. Pero todavía, vamos a hacerlo más simpático. Ya. Parece que voy a estar en un concierto, pero bueno, sí. Está. Vamos acá. Sorry si le tapo, no les tapo, ¿no? Ya, ok. No debo relajar, los después se quedan. Bueno, chévere, voy a hacer un concierto. Ya. Entonces, lo dicho. Ya hemos entendido cómo se genera el cáncer. Ahora vamos a entender cómo lo puedo traducir, cómo lo puedo expresar. Hay una gran confusión entre dos conceptos, lo que es el grado y lo que es el estadio. ¿Ok? Un concepto está más vinculado a patología per se y otro está vinculado a imágenes. Les adelanto, el concepto de estadio o etapa de cáncer, que básicamente son 4, lo que va a ocurrir o se va a determinar por medio de tomografías o de imágenes. Podemos hablar y vamos a hablar después de eso. Pero lo que es el tema de el grado me lo va a determinar la patología. Y el grado es la traducción de la velocidad de crecimiento de la célula tumoral. Básicamente los grados son 3, grado 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras menor sea el grado, teóricamente menor la velocidad de crecimiento de la célula tumoral. Grado 1 más lento, grado 2 intermedio, grado 3 alta velocidad de crecimiento de la célula tumoral. ¿Qué va a significar? Que si yo tengo un tumor que tiene un grado 3 en la patología, porque eso lo ve que no es el patólogo, entonces claramente prepárate porque ese tumor va a ser mucho más agresivo, entendiendo la agresividad como mayor posibilidad de generar metástasis más rápida, porque va a generar mucha más mitosis, va a duplicarse y triplicarse muy rápidamente, por ende, rápidamente ese proceso de carcinogénesis va a determinar en que la célula tumoral vaya muy rápido el torrente sanguíneo y se vaya rápidamente a generar metástasis. Ejemplos, sarcomas, ejemplos, melanomas, ejemplos, linfomas. Son tumores muy agresivos, de mucha replicabilidad y que yo tengo que trabajar muy rápido. ¿Por qué? Porque esos tumores, si bien es cierto que muy rápidamente son muy aparatosos, los linfomas son tumores muy grandes, pero también tienen un punto en contra, o a favor, mejor dicho. Si bien crecen muy rápido, responden muy rápido al tratamiento. ¿Ok? Entonces, es una cosa. ¿Cómo determino y cómo llego yo a lo que es el estadio de etapa? Por medio de esas 3 letras, que es el TNM. El TNM viene T de tumor, N de node o de ganglio, M de metástasis. La combinación de cada una de ellas, que es propia de cada patología, el TNM de un cáncer de cabeza y cuello, no es el mismo que el TNM de un cáncer gástrico, ni es el mismo que un cáncer a nivel de próstata, va cambiando, pero son las características que nos van a permitir traducir ante lo que nos estamos nosotros enfrentando. Y como pueden ver ahí, va a ir cambiando este TNM o esta graduación en función a las características que se tienen de acuerdo al tamaño del tumor, ganglio y las metástasis. Básicamente se considera que en un estadio 1 el tumor está pequeño, contenido en el área de inicio, en el órgano inicial. En el estadio 2 el tumor en el órgano inicial suele ser un poco más grande. En el estadio 3 sí ocurre que ya hay afectación de ganglios. Alguien por ahí mencionaba el tema de ganglios. Cuando ya se afecta, creo que lo hiciste, ya cuando tienes un estadio 3, ya la afectación ya no se considera local, sino una afectación regional. Y eso significa ganglios. Y cuando tienes un estadio 4, ya significa una afectación a distancia por el proceso de metástasis que hemos mencionado. ¿Ok? Bueno, visto más o menos de esta manera, podemos nosotros traducir de estadio 1, 2 y 3, cómo puede ir dándose todo esto. ¿Cómo yo genero ese proceso de estadiaje? Porque ¿cómo se denomina al proceso en el cual yo voy a hacer un diagnóstico, no solamente del cáncer, sino en qué etapa de estadio está, estadiaje o estadificación? Y absolutamente se basa no en la patología, en imágenes. ¿Cuál es la imagen que nosotros usamos por defecto, que es la más anatómica y de mayor descripción nos da? La tomografía. La tomografía es la imagen por excelencia porque es de fácil acceso, es costo asequible, pero además me puede describir lesiones morfológicas desde milímetros. Una buena tomografía me puede describir lesiones de 2 a 3 milímetros, lo cual me puede ayudar porque mientras más tempranamente yo detecte una enfermedad,
más rápidamente la puedo tratar y curar por medio de una cirugía. ¿Ok? Entonces, en estadiaje, y de hecho es uno de los motivos de interconsulta más comunes en el hospital. El 70% de interconsultas son porque no han tenido clases de oncología como ustedes, ¿no? Los hospitales internos son recientes de pacientes con diagnóstico de cáncer, no sé, de colon, evaluación, y no tienen ningún análisis de sangre, ni siquiera tienen el resultado de la patología, y ni siquiera tienen una tomografía. Y la interconsulta es para que lo vayan conociendo, ¿no? Para conocimiento del caso. Yo si quiero conocer al paciente, no sé, pues lo busco en redes sociales, no lo voy a buscar, no voy a ver ahí, ¿me entiendes? Entonces, eso, si ustedes ya, independientemente de la especialidad que sea, cuando sean externos o internos, las interconsultas de oncología van a ser paciente varón de 50 años con antecedente de diabetes, que ha sido diagnosticado recientemente de un cáncer de colon, adjunta la patología. Si quieren ponerle el estadio, mejor aún, pero dicen adjunto tomografía, adjunto marcadores tumorales, para que el oncólogo directamente diga, oye, muy bien, lo has hecho perfecto, es un estadio 3, le voy a dar quimioterapia porque te va a llegar. ¿Sí? Fácil. Y aceleramos los procesos. ¿Qué pasa? En el hospital dilatamos los procesos justamente por un tema de concepto. Porque yo tengo que ir a decir, hazlo de tomografía. Y la respuesta es muy escueta. No le voy a dar tomografía. Yo se le pongo en rojo y pongo si me pregunta, ¿dónde está tomografía? Porque sin tomografía no puedo hablar. ¿Ok? Entonces, importantísimo, estarían en tomografías. Y si acaso, podemos añadir los marcadores tumorales. Concepto aparte de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son una opción de rastreo. Principalmente se fueron diseñados para poder evaluar al paciente que ya terminó el tratamiento y en etapa de seguimiento, donde puede tener un rol. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces algunos marcadores que tienen, algunos tumores que tienen presentaciones muy grandes, suelen tener elevación de marcadores. Por ejemplo, si yo tengo un linfoma, voy a tener el DHL y la beta-2-microglobulina en las nubes, en algunos casos. O, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama, voy a tener al paciente con algún tipo de marcador tumoral muy elevado. Voy a tener algunos tumores digestivos con CA muy elevado. ¿Ok? Entonces, el CA15-3 en mama, por ejemplo, es muy elevado si es que yo tengo tumores muy grandes. Entonces, a veces yo lo pido simplemente para poder evaluar la respuesta, porque yo sé que el paciente ahora mismo tiene un estadio 3 y tiene un marcador fuera de rango. Luego de empezar el tratamiento, veo cómo el tumor va disminuyendo anatómicamente, pero también laboratorialmente voy a tener otro parámetro de evaluación de respuesta. Bien, los grados ya habíamos hablado, lo que es el grado 1, grado 2 y grado 3. Básicamente es establecido por la velocidad de crecimiento de desarrollo de las células tumorales. Grado 1, desarrollo lento. Grado 2, intermedio. Grado 3, mucha mayor velocidad de crecimiento de duplicación de las células tumorales, por ende, mayor facilidad y rapidez para ir a la metástasis. Entonces tenemos que actuar mucho más rápido. Porque cuando ya hay metástasis, concepto importante, yo ya no puedo curar al paciente. Un paciente con metástasis es un paciente incurable. Diferente incurabilidad de terminalidad, ¿no? Ojo, ¿qué otra patología es incurable hoy en día? Que no sea oncológica. ¿Cuál? Diabetes. ¿Cuál otra más? Hipertensión, diabetes. Lupus. Son patologías incurables. Son patologías crónicas. Ojo, que se controlen es diferente. El HIV, lo puedo, es una infección que no se cura, pero la puedo controlar. ¿Me dejo explicar? Entonces, esos conceptos tenemos que nosotros tenerlos un poco en cuenta, y en la parte oncológica, si bien es cierto, un paciente en estadio 4 no lo puedo curar, sí lo puedo controlar y puedo buscar que la enfermedad se cronifique. Un paciente diabético se muere 40 o 50 años después del diagnóstico. Pues lo mismo está ocurriendo en algunos tipos de tumores hoy en día. Dentro de lo que es grado tumoral, hay un concepto un poco más específico, que es el KI67. El KI67 es también una determinación más precisa de la velocidad de crecimiento de las células tumorales, pero ya no se gradúa de 1, 2 y 3, sino se basa de 0 a 100. Entendido que 0 o relacionado a 1, 2 es un crecimiento lento, y más o llegado a 100 es un crecimiento mucho más rápido. Yo tengo tumores, como por ejemplo puede ser un tumor neuroendocrino, y había un paciente que tenía un KI67 de 1. Es un tumor, pero es lentísimo. Eso te va a implicar, obviamente, que el tumor va a desarrollarse muy lentamente, generando absolutamente 0 síntomas al paciente, pero en contra, son tumores que me van a responder al tratamiento muy lento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tumor, la velocidad de crecimiento va de la mano también con la velocidad de respuesta. Mientras tanto, yo tengo pacientes que tienen KI de 85 o de 90,
lo cual me va a permitir, o primero, el tumor sea mucho más grande, pero una vez detectado va a responder mucho más rápido. ¿Quién me da el KI67? Lo da el patólogo por medio de una técnica de inmunohistoquímica. Ojo, el KI67 es operador dependiente. Si yo, para mí, mis ojos me hablan y yo digo, está alrededor de 50, puede venir una persona y me dice 55, puede venir otro que me dice 53, otro me dice 60, nunca va a haber tanta variabilidad, pero van a tener algunos detalles de cambios en ese sentido, ¿ok? Bien, entonces, para terminar esta primera parte de la presentación, entonces, el cáncer sabemos que es un resultado de una serie de procesos carcinogénicos que van a comenzar y van a empezar en ese tema. Pero hay que entender las características del tumor, el estadio de diferente grado y obviamente la detección precoz nos ayuda a tener mejores resultados. En los carcinogénicos, importante, y uno puede buscar, pones ahí carcinogénicos y te va a salir desde la carne roja. Hoy en día un carcinogénico puede ser incluso trabajar de noche, o sea, en el internado, pues bienvenido el cáncer, porque obviamente todos trabajamos de noche, ¿no? O los policías, los frenos, pero bueno, son características que se van dando. ¿Qué es lo que pasa? Que ya uno después le dice, oh, que la carne roja, que no sé, les hizo sacar el virus. Hay una serie de noxas que ustedes ya pueden ir viendo y tienen obviamente una serie de grados. Pasa que algunas veces uno le pone mayor foco, mayor eco a determinada característica porque no sé, sale en redes sociales, sale en TikTok y demás, y la gente se asusta, pero ustedes, que solamente son estudiantes de medicina, contextualicen de una manera más óptima. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte de la presentación. Creo que hasta esa parte no hay preguntas, ¿no? ¿Sí? Vale. Dime. Va de la mano, es que normalmente es un indicador de proliferación, es decir, de crecimiento tumoral. Lo que va de la mano correlacionado es a mayor KI67, teóricamente mayor volumen o carga tumoral. Nosotros tenemos un concepto que se llama carga tumoral. ¿Qué es la carga tumoral? Es la sumatoria de todas las metástasis que puede tener un paciente en ese momento. Un paciente de alta carga tumoral es un paciente que puede tener, por ejemplo, ejemplo de cáncer de mama, una lesión en la mama, pero además puede tener 6 lesiones en el hígado de 4 centímetros cada una, puede tener 4 lesiones tumorales metastásicas en el pulmón, puede tener derrame pleural y además tiene afectación de huesos. Es un paciente que es un estadio 4, sí, pero de alta carga tumoral, versus un paciente estadio 4, como hace poco no sé si han visto ustedes, bueno, en octubre, en vez de cáncer de mama, y una actriz mencionó que el cáncer le había regresado, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, le regresó solamente, bueno, no quiero hablar solamente, pero en una vértebra. Entonces, es un paciente metastásico, sí, de baja carga tumoral. Versus alta carga tumoral. Cuando tengo un paciente de más alta carga tumoral, va a ser un paciente mucho más sintomático. Y voy a tener que tener muchas más aplicaciones y conceptos de medicina interna, porque ese paciente va a tener trastorno hidroanalítico, trombosis, una serie de procesos adicionales al oncológico, y tengo que estabilizarlo de la mejor manera posible para luego poder darle tratamiento óptimo. ¿Me dejo explicar? Y porque ese paciente muy rápidamente va a ir a una insuficiencia orgánica. ¿Ya? Chévere. Vamos al siguiente punto entonces. Hemos hablado del estadiaje. Ahora, ¿qué herramientas tengo yo para poder hacer el estadiaje? ¿Ok? Bien. Dicho esto, entonces vamos a ir por estas etapas. Es un poco de los puntos que vamos a tocar. Entonces, ¿cómo diagnostico el cáncer? Básicamente es un abordaje multidisciplinario. Tengo desde lo que es la parte del patólogo, la histopatología, tengo lo que es la inmunohistoquímica y la parte clínica, pero también ya voy entrando a la que es la parte molecular, a la cual les conversaré ya después. Entonces, la clínica, fundamental. El oncólogo, o sea, para ser oncólogo tiene que ser un clínico espectacular. Te tiene que gustar mucho la clínica, tienes que tener un concepto clínico muy, muy importante, y luego a partir de ahí te metes a tu vida con. Entonces, los síntomas y signos del cáncer. Bueno, obviamente, y cuando uno piensa en cáncer, piensa en bultos, y es lo principal que uno puede más o menos manifestar, pero sin embargo, el tener sangrados es algo absolutamente normal. No me refiero al sangrado menstrual, sino me refiero, por ejemplo, a una paciente que ya es postmenopáusica, 60, 70 años, y tiene una hemorragia uterina anormal. Ahí puede estar generándose posiblemente una manifestación de un cáncer de endometrio, o inclusive una mujer premenopáusica cuando tiene sangrado abundante fuera de lo que es el periodo menstrual, por ejemplo, luego de relaciones. Eso me puede indicar un proceso a nivel de cervix. ¿Ok? Claro, cuando ya tienes eso, significa claramente que ya no te voy a decir que estamos en un estadio 4, pero nos hemos demorado mucho. El éxito en la oncología son dos cosas: es la prevención, y eso pasa por hábitos de vida saludables. Y cuando uno habla es bien fácil decirlo, pero difícil de hacer, ¿no? Es dejar de fumar, dejar de tomar, acostarse temprano, que es todo lo que uno no hace cuando está en la universidad, básicamente, ¿no? Y luego,
Luego tienes también lo que es la detección precoz. Si yo junto los dos conceptos, lo que es la prevención, hábitos de vida saludables, aunado a la detección precoz, que son todas las campañas que nosotros hacemos para, a partir de los 40 o 30 y tantos, empezar a diagnosticar rápido, tengo mejores chances de detectar rápidamente el tumor y de mejor curarlo. Entonces, yo no voy a esperar a tener todos esos síntomas. Pérdida de peso, caquexia, el tema de dolor, el tema de masas que pueden aparecer, el tema de sangrado, sea por vía ginecológica, vía oral, vía digestiva, porque también tenemos hemorragias digestivas altas o hemorragias bajas. Todo eso tengo que yo pensar inmediatamente en un proceso oncológico. Les voy a pedir que a ustedes, a partir de ahora, cuando ya se enfrenten a un paciente, siempre pongan el tema oncológico en la cabeza. Y lo primero que piensen es un tema oncológico. ¿Qué pasa? Que antiguamente habló de nuestros profesores, que de hecho mis profesores, muchos de ellos van a ser sus profesores, o lo son actualmente, siguen teniendo el concepto de la data de hace unos 30, 40 años cuando el cáncer estaba en el puesto número, no sé, 7, 8 o 10 de frecuencia en morbilidad y mortalidad. Hoy en día, si el cáncer no está en primer lugar, está en segundo lugar. En lo mejor y mortalidad. ¿Por qué? Podemos hablarlo de otra manera. La carcinogénesis, básicamente. ¿Okay? Entonces, ante cualquier tipo de presentación curiosa, rara, masa, imagen normal, piense en un cáncer. Descarte primero un cáncer y después piense en lo otro. Normalmente siempre se piensan causas X, shock, no sé, cualquier tuberculosis, ¿no? El tuberculosis siempre que pensaba que es el lema que nos dicen los maestros, y luego recién pasa el tema oncológico. Pensemos a ver. Yo tengo muchos pacientes que han sido mal diagnosticados de tuberculosis pulmonar y luego de 6 meses de haber recibido tratamiento dicen, oye, creo que no es tuberculosis, a ver, hagámosle una placa adicional o una tomografía o una biopsia, eureka, adenocarcinoma del pulmón, que hemos perdido 6 meses. Y eso es la diferencia entre vivir o morir. ¿Ok? Entonces, en sus algoritmos diagnósticos, por favor, el cáncer pónganlo a la cabeza. No es que quiera cerrar con uno fatalista, pero es que tiene que ser realista. La data no te miente. ¿Ok? Es fáctico, es un facto. Hoy en día el cáncer está directamente en la cabeza de todo. ¿Ok? Dicho esto, masas, obviamente, cuando tienes un tipo de masa o de bulto, lo primero que tienes que pensar es en un posible linfoma. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, obviamente vas a ver desde cuándo se asusta fiebre, clínica pura, que ustedes no saben, ¿me entienden? Edad, lugar, y a partir de ahí voy a ver una imagen. ¿Qué es importante? Muchas veces la biopsia. El diagnóstico del cáncer se hace con biopsia. Oye, yo tengo una imagen muy bonita, muy grande, tengo la clínica, tengo el marcador tumoral elevado, ya tiene cáncer a un 99%, porque necesito la biopsia. Y la biopsia no solamente me confirma el cáncer, sino también me da mayor información a nivel molecular, porque hoy en día no solamente me quedo con que diagnostico un cáncer, necesito saber qué características moleculares tiene para dar un tratamiento mucho más específico. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con la biopsia, la cual muchos internalistas dicen, ay no, ¿para qué ya sabes que es un cáncer? Trátalo. Mentira. El tratamiento va de la mano, no solamente con esta biopsia de saber qué es o no cáncer, que no es, sino con las características de cada una, cosas que yo veo en la biopsia, que ahí está el tratamiento que le voy a poner al paciente. Así de específicas hoy en día en la oncología. Luego, sagrados digestivos, presentación muy clásica, no retornaje, bueno, hemorragia digestiva alta, baja. Claramente lo que vas a pensar, si eres un paciente mayor y no has estado tomando AINES, que puede ser pielonefropía alta y baja. Y si ves una masa, biopsia directamente. ¿Ok? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Siempre todo asociado, obviamente, con imágenes, con tomografías. Tengo miedo cuando viene el fiebre. Sigo hablando, cantando. Bueno, ¿hasta aquí hay una duda, pregunta o me puedo cantar? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? Bueno. ¿Qué significa química? ¿Química? Sí. Porque masa significa que cosa. No dice, ¿cómo se llama? O sea, quiero saber cuál es. Dijo de que inmunohistoquímica sería como. Igual que hoy se puede dar un repaso de eso. Una biopsia. Dijo que con la clínica, sí, y acá pone otra imagen, o sea, acá pone 4. Sí, ahora acá pone toca. 3. Ya, esto. En clinical information.
Igual voy por allá un toque. Esa es mi Ya, mamá. aquí esta parte de aquí, lo voy a acabar. Sí, igual es aquí. Ya, esto. No, me está recordando de la otra parte, tiene razón, obviamente, sí, ¿no? Un artista se ve su público. Entonces, esto. Bueno, son 50%, lo conocía de otro lado. Esto. Bueno, voy avanzando desde aquí y voy al otro lado también para confirmar y les voy dejando con el tema del post, ¿vale? Entonces, avanzo aquí, bueno. Ya listo, entonces, el tema del cerrado, bueno, regresando, chicos. Listo, entonces. Una de las modificaciones más típicas que les van a tener a tus pacientes oncológicos es el tema del cerrado. Hemorragia alta o baja. Claramente endoscopías. Oye, que mi papá o el viejito están tomando AINES, puede ocurrir que es raro, pero tienes que pensar en cáncer obligatoriamente. Obviamente depende de edad, entonces si tienes un pediátrico no vas a pensar, eso es muy poco menos probable. Pero si tienes un paciente mayor de 30, oye, normalmente uno decía, no, es un paciente con cáncer gástrico a partir de los 60 años, un cáncer de colon a partir, no, eso debe ser a partir de los 70 años. Hoy en día tengo pacientes de 33 años con cáncer de colon. Tengo pacientes con 35 años que sepan ustedes me parecen mucho de joven, ¿no? De 35 años con cáncer de estómago, o de 28 años con cáncer de estómago, ¿ok? Entonces no es alarmar, pero es una realidad. Entonces ya tenemos que pensar, antes uno decía, no, viejito le pienso en cáncer, joven otra cosa. Esa ecuación ya se rompió, ¿ok? Nódulo hepático único, esa es típica. Nódulo hepático único o nódulo pulmonar único, siempre tengo que pensar en un tema oncológico. Lo primero es la imagen, y a partir de ahí, si tengo alguna duda, puedo pedir una imagen duplicada los 2 o 3 meses, pero sobre todo, si en el tema de hepático, una tomografía trifásica, porque tengo que ver las 3 fases. Sabemos de que nosotros tenemos en la tomografía, te debe haber enseñado, tenemos lo que es la imagen portal, la imagen venosa y la imagen arterial. Pero esas 3 me van a determinar tiempos específicos para poder ver si ese nódulo hepático único es un hepatocarcinoma o no. ¿Ok? Igual como un nódulo pulmonar único, le puedes hacer una secuencia, digas, si acaso, si no tiene ningún riesgo a los 3 meses y hay un crecimiento, biopsia. No tengan miedo de biopsia. Obviamente, si ustedes son radiólogos, lo van a hacer. El oncólogo médico muchas veces no realiza la biopsia. Pero la biopsia es lo fundamental para poder entender que estamos ante una neoplasia. ¿Okay? Derrame pleural, tipicazo. Pues lo primero que tienes que hacer es, obviamente, sacar una biopsia de pleura para poder entender que eso es el procedimiento del médico o el oncólogo lo hace, y sacar el líquido, y muchas veces también por esta vía, que parece un tubo de drenaje, a partir de ahí también puedes poner un tipo de pegamento que es la pleurodesis. ¿Okay? Bueno, dicho esto, las imágenes nosotros vamos a pasar desde la radiografía simple, que eso nos ayuda para algún tipo de tumor óseo, que no está mal, pero obviamente eso se puede mejorar. Algunos me dirán, ya autor, yo voy al Cerumus a Ranraírca, donde no tengo nada, bueno, fin, una placa. La placa te va a dar algún tipo de información, pero obviamente una rentabilidad 40% menor que una tomografía. ¿Okay? Pero si lo que tienes, empieza. Para tumores óseos va bien, pero si tienes un paciente que tiene una clínica de una lesión ósea, entonces obviamente puede ser con este plan, ¿no? Otro tema de radiología, ¿cuál es? Si es una prueba radiológica que tiene un uso fundamental y siempre la mencionamos, y sobre todo el mes pasado, el mes de octubre, que fue cansado. ¿Quién me habla de esa técnica? Vamos a ver esa técnica. Esa radiografía. ¿Cómo? La mamografía. La mamografía es una radiografía de las mamas. ¿Ok? Es tan sencillo como eso. ¿Qué nos ocurre? Que si yo agarro y hago una mamografía, o sea, una radiografía a una mama de una chica de 20, 30 años, no voy a ver nada, porque la densidad mamaria es absolutamente fuerte. Versus a una mamografía de una mujer de 50, 60 donde la densidad mamaria es menor y el rayo X, ¡pum!, pasa. ¿Ok? Entonces la mamografía es una gran herramienta, sí, se emplea cotidianamente, sobre todo en lo que es la detección precoz de cáncer de mama, pero sobre todo a partir de los 40, 45 años. ¿Sí? Bien. Justamente la mamografía mejor. La ecografía es una herramienta súper útil para mí. En los próximos 5 años vamos a nosotros tener ecógrafos portátiles en el celular directamente. Ya existen hoy en día, ya hay unos traductores que tú lo conectas directamente a tu celular, o inclusive por Bluetooth te lo va a transmitir. Entonces eso ya es una realidad y vamos a tener que aprender todos ecografía. A ver, no para hacer el diagnóstico fino, porque claro, uno imagina un house y todo lo que eso no existe, ¿no? Pero al menos para diferenciar y para poder hacer un buen procedimiento. Pero eso es fundamental. La ecografía es una gran herramienta. Ojo, ¿cuál es el problema de la ecografía? Tiene 2 vallas o 2 sesgos. El primero es máquina de pendiente. O sea, tú puedes tener a un, no sé, a un Schumacher, a un capo en lo que es la ecografía, pero le pones una carcocha y no va a poder avanzar, ¿me entiendes? Viceversa,
también es operador dependiente. Entonces yo le doy un Fórmula 1 y un pata que no sabe manejar un pico no va a poder utilizarlo. Entonces son los dos sesgos que tenemos, es máquina y operador dependiente, pero igual la rentabilidad de la información es súper buena. Luego la tomografía, la prueba ideal. Es la prueba estándar, actualmente porque me da la mejor predicción anatómica posible y es lo más replicable que puedo tener actualmente. ¿Ok? Ojo, cuando la tomografía yo la doso, te van a dar densidades. ¿Ok? Entonces usa contrastillo dado, pero sobre todo se mide en Hounsfield. Cuando tú vas a ver la densidad, lo vas a ver UH. Y eso se llama unidad de Hounsfield. ¿Ok? Para entender, porque así como yo mido la electricidad en watts, pues en la tomografía la resonancia lo voy a medir en Hounsfield. ¿Ok? Luego, en la resonancia, súper útil también, pero no es tan asequible. Normalmente se usa para el desempate de una tomografía. Tengo una lesión dudosa de tomografía de hígado, voy a resonancia. Tengo una tomografía, una lesión ósea dudosa, voy a resonancia. ¿Qué ayuda mucho a la resonancia? En hueso y en músculo. Fundamental. Yo quiero ver cómo está una columna por una posible compresión medular por un cáncer de próstata estadio 4 como afectación de hueso y que quiero ver si hay una compresión medular, resonancia magnética. ¿Ok? Hueso, articulaciones, la resonancia magnética tiene un rol muy importante. Cerebro, importantísimo. La tomografía no va a tener tanta rentabilidad del cerebro con la resonancia magnética para descartar lo que son metástasis cerebrales. ¿Ok? Usa gadolinio como esos dos tipos de contraste. Si yo tengo un paciente que es nefrópata y no puede usar contraste iodado, voy a la resonancia y uso el contraste de gadolinio. ¿Vale? Gammagrafía ósea ya es una prueba de medicina nuclear, la cual es una de las herramientas que estamos usando en la medicina nuclear, mucho más, y me ayuda para ver el tema de huesos, descartar metástasis óseas. Se usa también en reumatología, en otras patologías, pero sobre todo en oncología vemos el tema de la intensidad y para descartar metástasis óseas principalmente, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Okay? Luego tengo el PET. El PET es una gran herramienta, se puede decir que es la última que existe, y es una prueba de medicina nuclear. Se usa un contraste de glucosa que es el FMG, que es basado en flúor, ¿okay? Y se basa en SV. SV es Standard Uptake Value. Básicamente lo que va a medir es la velocidad metabólica, va a captar los procesos metabólicos del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué va a captar? Obviamente que tiene un metabolismo y otra cosa, no, el corazón. El riñón lo va a captar, el cerebro lo va a captar claramente. Eso no significa que haya cáncer de corazón ni de cerebro, ni tampoco de la parte urinaria. Pero nos va a ayudar a definir mucho mejor al paciente, porque todas esas son zonas de mayor metabolismo y entendemos que el proceso oncológico es altamente metabólico. Es el ejemplo de un linfoma, por ejemplo. Limitación es muy costoso y todavía no lo tenemos. Gran rol de próstata en linfomas, y yo diría que en los próximos 5 a 10 años se va a posicionar, y no sé si reemplaza la tomografía, porque el PET se acompaña de tomografía. De hecho, es el PET-CT o PET-TC, es PET más tomografía. ¿Ok? Entonces no es que la vaya a reemplazar, pero la va a potenciar. Lo que pasa es que hoy en día tenemos menos de 10 máquinas de PET en todo el Perú, para 33 millones de habitantes, ¿entendemos? Entonces, yo creo que va a aumentar un poco mayor la cantidad de acceso, pero igual no va a reemplazar a lo que es el tema de las tomografías. Dicho esto, a nivel bioquímico, los marcadores tumorales, ya hemos hablado de los marcadores tumorales, ahí está más o menos explicado lo que es, y tenemos para diversas partes del cuerpo, se utilizan fundamentalmente como rol en el seguimiento del paciente más que en el diagnóstico, pero igual, en algunos casos hay que pedirlo para poder cómo va bajando y tener otro nivel de evaluación, porque mi evaluación de respuesta al paciente va a ser clínico. Tengo un punto de 10 centímetros y luego el tratamiento bajó a 5 centímetros, chévere. Tengo un marcador volando por las nubes y me bajó, chévere. Tengo una tomografía que me hablaba de 10 lesiones que digo, de ahora tengo 2 lesiones, baja. Entonces, y obviamente la clínica, el laboratorio de imagen son los 3 parámetros de respuesta que nosotros tenemos para poder evaluar el tema oncológico. ¿Okay? Dime. Digo, no, para cerebro. O sea, por ejemplo, si yo, o sea, un tumor cerebral, los tumores cerebrales son un capítulo aparte, ¿ok? Pero si yo tengo, o sea, si yo te volteo la pregunta, ¿cuál es el tumor más frecuente que afecta el cerebro? Yo te respondo, las metástasis. No son los tumores primarios. Entonces, yo puedo tener una imagen cerebral y puedo tener un marcador, un cifra o un CNA altos porque el paciente tiene un cáncer de pulmón con metástasis al cerebro. Puedo tener un cáncer renal con metástasis al cerebro. Puedo tener un cáncer de mama, como decía aquí, se tiene sus CNA altos con metástasis al cerebro. ¿Me entiendes? Entonces, entendamos que el tumor más frecuente que se desarrolla a nivel de incluso cerebro y también hígado
no es un cáncer primario del órgano, sino es una metástasis. ¿Okay? Bueno, el tema de inmunohistoquímica lo hemos mencionado, seguramente en las clases también de hematología se los han dicho. Ya no nos quedamos solamente con la hematoxilina eosina, sino vamos directamente al tema de inmunohistoquímica, que son tinciones que se enseñan a lo que es las láminas y nos permiten, de acuerdo a ello, poder graduar y ver, dependiendo de ello, el tema de predicción, y no solamente eso, sino también nos dirigen a la parte de tratamiento. Y la parte molecular, que eso es lo que tenemos actualmente. Hoy en día ya no nos quedamos solamente con la hematoxilina eosina o lo que es la inmunohistoquímica, sino directamente también vamos a lo que es la parte molecular, que se hace por medio de detecciones de la propia biopsia. Por eso la importancia de tener una biopsia, porque nos ayuda a ver el comportamiento y pronóstico muchas veces. Porque sabemos que si bien es el concepto que tenemos de célula, la célula tumoral es esto, o básicamente es esto. O sea, esto es lo que nosotros vemos en oncología. De hecho, el diagnóstico de oncología y todo el proceso de carcinogénesis internamente en las células se traduce en eso, que son simplemente desregulaciones de vías. Nosotros entendemos que cascadas internas que son aberrantes porque desde el receptor de membrana de la célula tumoral está aberrante, y eso genera que obviamente tenga repercusión en el núcleo y podamos tener mayor promoción, mayor desregulación y finalmente metástasis. ¿Okay? Podemos identificar esas cascadas internas y lo hacemos. ¿Okay? Bueno, claramente parece complejo, pero hoy en día eso es lo que nosotros lo entendemos y nos ha permitido mejorar todas las alternativas de cáncer y ser mucho más específicos. Entonces, lo que les comentaba, por ejemplo, hay algunas vías que son mucho más comunes para simplificar el gráfico anterior. Tenemos, por ejemplo, la vía del RAF-MEC, el P3K, KT-METOR, ya. Y estas vías lo que hacen es que directamente cuando están desregulados en algún tipo de receptor de membrana, esto directamente está totalmente activado y hacia la interna del impacto. Es como que, por ejemplo, la puerta esté desregulada. Esta puerta es la parte externa de nuestro receptor de membrana y la puerta está constantemente abriendo y cerrando. Esto va a generar obviamente un impacto en todo lo que viene en cascada hacia adentro. Es lo que ocurre, los receptores están alterados y cascada actúan en el núcleo y finalmente queremos nueva apoptosis y proliferación y metástasis. Porque eso es la consecuencia que se hiperactiva la célula tumoral y por eso tenemos esas consecuencias. ¿Okay? Bueno, es un gráfico en el cual mezcla todo lo que son los procesos y lo que son todos los tipos de quimioterapia que nosotros utilizamos, porque eso nos permite entender dónde es el fallo y yo puedo dirigir el tratamiento hacia donde puede estar el fallo, como pueden ver aquí en esta cadena, que no solamente me habla dónde está la parte alterada, sino cuáles son los tipos de quimioterapia que yo puedo utilizar. ¿Okay? Bueno, lo que se viene actualmente ya es algo mucho mayor, que es lo que es diagnóstico no solamente de biopsia líquida, sino es la determinación del ADN tumoral circular. Ya lo hacemos hoy en día. O sea, hay técnicas en las cuales yo puedo determinar en sangre periférica, así como hacemos en hemograma, y puedo dosar la cantidad de ADN tumoral circular, lo cual me permite no solamente hablar de pronósticos, sino inclusive se está viendo ya ahora, de hecho, en el Congreso Europeo de Oncología, que fue hace 2 semanas, ya se validó con mayor certeza una prueba que se pretende poner a que se venda directamente en farmacias en los próximos 5 años. Y así como tú te pides tu prueba de COVID, puedes pedir una prueba en la cual con una gota de sangre simplemente puedas ver si es que hay presencia o no de tumor en los próximos 5 años. Eso hoy en día va a existir, ya existe, hay estudios que lo van a avalar mucho más. El estudio se llama Pathfinder, si lo quieren buscar lo pueden hacer, y lo que nos permite hacer es detectar trazas de ADN tumoral circulante mucho antes de que se manifieste el síntoma o el bultito, mucho antes del marcador tumoral y mucho antes de la mamografía, por poner un ejemplo. Entonces, eso nos va a permitir cambiar lo que les decía, las células tumorales circulantes que hoy en día ya las podemos determinar, las podemos usar. Eso es algo de que yo estuve trabajando mucho eso cuando me estuve formando y estaba haciendo mi maestría y mi doctorado. Y lo que mencionaba, las células tumorales circulantes, también ¿no? Por ahí. Lo que justamente mencionaba, ¿no? Las pruebas para poder evaluar el tema oncológico, el Pathfinder, por ejemplo. Estamos metiendo lo que es IA, metemos ahora lo que es IA. Esto justamente es el estudio Galleri, es el que les mencionaba, ¿no? Esto se ha ido tecnificando en los últimos años y eso es lo que el estudio Galleri dice que se traduce con lo que es el Pathfinder, ¿no? Hoy en día, incluso a través de leche materna, podemos también determinar de ADN tumoral circulante. De hecho, hay estudios que hablan sobre estudiar esa parte para poder predecir en los próximos 5 o 10 años la generación de una neoplasia.
Hoy en día ya se está hablando de diagnósticos ultra precoces, que eso, o hiper temprano, que eso ya nos adelantamos mucho más a lo que es tomografía y demás. Hay estudios que se basan en esto, porque lo que te dice que es un estudio, que es un tumor, si tienes un diagnóstico oncológico, le haces una cirugía, un tumor inicial, pero le quedas a dosar ADN tumoral o DNA tumoral circulante y hay presencia de ADN, tratas inmediatamente. Entonces, yo creo que por ahí en los próximos 10, 15 años podemos estar hablando ya de curaciones mucho más importantes en el tema oncológico. Finalmente, lo que tenemos actualmente más allá de esa tecnología es el abordaje multidisciplinario. Como les decía y empecé diciéndoles, la oncología ya no es patrimonio solo del oncólogo ni del cirujano oncólogo. Hoy en día, patólogo, radiólogo, genetista y absolutamente las especialidades clásicas están muy vinculadas. Si quieres ser internista, tienes que saber oncología, si tienes que saber neumo y demás, porque incluso ya no solamente por el tema de la discusión de los órganos, no inclusive porque hay tratamientos que generan consecuencias a ese nivel. Básicamente se va a hacer trabajo en equipo, como les menciono. Y bueno, eso es lo que les quería decir. Ya se pasó, sorry. Y ahí fue un Snapchat, un pequeño sticky. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Nada, muchas gracias.